Y ahora vamos a dar el tema 3, que serían los medios técnicos de protección, pero centrándonos en los activos, que estos son más complejos. ¿Por qué? Porque en un sistema integral de seguridad, en un sistema electrónico de seguridad, pues nos encontramos un conjunto de medios electromagnéticos y electrónicos por las que podemos dar seguridad a un recinto o a una zona, ¿no? Gracias a una instalación previa. Entonces, esto tiene una serie de funciones y componentes que son muy importantes y que lo preguntan mucho, que son la detección, por ejemplo, de una intrusión, el control de acceso, por ejemplo, la vigilancia mediante circuitos cerrados de televisión, era detección, control, vigilancia, intercomunicación, esa es también muy importante, mediante vía telefónica o mediante walkie-talkie, y por último, protección, ¿en qué? En las comunicaciones. Y entonces tenemos que son detección, control, vigilancia, intercomunicación y protección. Y esto lo preguntan muchísimo. Y un sistema electrónico de seguridad consta de las siguientes funciones, que son unos detectores, que como su propio nombre indica, pues detectan una intrusión, un equipo de seguridad que traducen esos impulsos de los detectores para saber el riesgo que hay en la alarma. Por ejemplo, que en un detector de movimiento, gracias a tener otros detectores volumétricos, que ya lo explicaremos a continuación, pues podemos detectar que el peso es de una mariposa y no, por ejemplo, de una persona o de un gato o de un animal, pues va a hacer que el vigilante actúe de una cierta forma u otra. También tenemos lo que viene siendo la fuente de alimentación, que puede ser mediante pila, mediante batería o mediante electricidad, y una red que comunique todo. Y aparte tenemos también los señalizadores. ¿Qué son los señalizadores? Como su propio nombre indica, los que señalizan, ¿sabes? O avisadores también, porque avisan. Es decir, los detectores están más para ponerle remedio a una intrusión, y los avisadores están para más que nada el intruso en sí mismo, es decir, lo escucha porque puede ser acústico, pueden ser ópticos, imagínate que se le enciende una luz, pueden ser de videovigilancia, imagínate que ven una cámara, cualquier cosa que haga parar o intimidar la intrusión. Después de haber dicho todo eso, tenemos también, al final del tema veremos que tenemos el apartado circuito cerrado de televisión, que tampoco es que nos enseñen nada nuevo y que se pueda sacar por sentido común. Como por ejemplo, un detalle importante que yo veo es que con un solo vigilante podemos dar seguridad a muchísimas zonas. ¿Por qué? Porque la estamos visionando, ¿vale? Y eso es importante. Otra cosa también que hablamos aquí de la fiabilidad y vulnerabilidad, términos que habíamos dicho ya en el tema anterior, como por ejemplo la sensibilidad que tiene un aparato al detectar una intrusión y que nos dé una alarma real. De ahí sí nos podemos, por eso se llama fiabilidad, de que te puedas fiar de esa alarma o no. Y eso depende también de los falsos saltos de alarma que vayan dando. También tenemos, eso es su función, pero también por el área que cubren podemos encontrarnos que puedan ser puntuales, ¿no? Que estas, las más comunes, son las de contacto magnético y electromagnético. Imaginarse, por ejemplo, una puerta, ¿no? Funcionan por electricidad o por imán, ¿no? Que mediante imán pues queda cerrada, ¿vale? O no, eso es un medio de protección puntual, porque está, como hemos dicho en temas anteriores, protegiendo un punto. Tenemos también de manipulación, ¿vale? Y las de manipulación se caracterizan porque, como dice su nombre, ha habido una manipulación en algo. Entonces tenemos, por ejemplo, las pinzas eléctricas, ¿no? Que es que imaginarse que tenemos un par de pinzas que dan electricidad a una zona donde ponemos un objeto. Al manipular ese objeto, hace que el circuito quede cerrado y hay un salto de alarma. Otra cosa importante que tenemos son las pinzas electromagnéticas. Que esto es, por ejemplo, que esto va por sensores de luz. Es decir, ponemos el objeto y al ser retirado, pues le va a llegar luz del exterior que va a provocar un salto de alarma. Y ya por último,
tenemos los pulsadores, ¿no? Que son famosos que pulsamos y ya directamente pues detectan. Y todo esto, como hemos dicho, son puntuales. Pero también tenemos los lineales. ¿Por qué se llaman lineal? Pues suelen ser una línea. Entonces, estos los más comunes encontrarse son los de hilo, que están en desuso, ¿sabes? Que es que pone un hilo y te provoca la detención si pasa por encima, bueno, si lo atraviesa, o que son los más comunes en seguridad privada, los de rayos infrarrojos, que como hemos dicho, lineal. Entonces, ¿qué protegen? Pues protegen algo más que un punto. Protegen, por ejemplo, un pasillo, una línea, por eso se llaman lineales. Después también tenemos los superficiales. Y dentro de los superficiales tenemos los de vibración, que aquí ya nos encontraríamos, por ejemplo, los de mercurio, que al sentir las vibraciones del mercurio y desplazarse, pues se cierra el circuito electrónico y nos da salto de alarma. Los de masa metálica, que va por electricidad, este es el metal, y entonces lo que se metan en la zona, pues va a dar un salto de alarma. Y también tenemos los de péndulo. Y ¿qué más tenemos? Esos son los de vibración, pero tenemos también que pueden ser por redes conductual, ¿vale? Que pasa por una red y te da el salto de alarma. Tenemos también por microfónicos o sísmicos, que transforman las vibraciones del ambiente en impulsos electromagnéticos. Por lo tanto, nos viene bien para saber los seísmos, y estos se utilizan sobre todo en cosas de valor, como por ejemplo pueden ser las cajas fuertes. Y ya tendríamos también las alfombras de presión, que esa es la típica, que al presionarla, como su propio nombre indica, pues ya no está dando salto de alarma, y estas suelen ser pues eléctricas. Y ya pasaríamos a los volumétricos. Los volumétricos tenemos los capacitivos, ¿no? Tenemos también, es que tenemos un montón. Tenemos los de microondas, que como su propio nombre indica, va por microondas. Tenemos los ultrasónicos, que es muy parecido al sistema de comunicación con el que los murciélagos se desarrollan, ¿no? Por ultrasonido. Entonces necesitamos un emisor, necesitamos un receptor, y lo que es más importante, necesitamos algo que traduzca la señal, porque esto puede dar mucha interferencia de muchos tipos. Ten en cuenta que por el sonido no es lo mismo que te encuentre, como hemos puesto en el ejemplo anterior, una mariposa que una persona, ¿sabes? Saber por detectar cierto tipo de riesgo en la intrusión. Y por último, por último, si es que hay un montón. Hemos dicho de ultrasonido, hemos dicho de microondas, capacitativos, infrarrojos pasivos y combinados de doble tecnología. Que normalmente los combinados con doble tecnología pues puede ser cualquiera de los que hemos dicho anteriormente, una combinación de ellos. Pero los más comunes suelen ser los de microondas o los ultrasónicos con los infrarrojos pasivos. Y ya por último tenemos los detectores exteriores, que pueden ser autosoportados, soportados y enterrados. Ejemplos de enterrados, pues pueden ser los de presión diferencial, que estos suelen ser más que nada hidráulicos, ¿no? Imaginarse dos recipientes, todo lleno de agua, ¿no? Y que pase el agua de un lado a otro según la presión que se le haga. Y eso te va a marcar una intrusión. También están porque estos son los de presión arterial, pero también tenemos los electromagnéticos, que se trata de dos cables sensores, uno se pone en un extremo, otro en el otro, y claro, te recoge todo el campo magnético de la zona. Entonces, en el momento que haya una intrusión, se va a poder detectar por la presión que haga en el sitio. ¿Qué más tenemos? Porque estos son los enterrados, pero teníamos los autosoportados. Esto más que nada son los infrarrojos, ¿no? Las barras de infrarrojo, o por ejemplo las barras también de microondas. Y tenemos también los soportados, que los soportados son de cable sensor o de campo eléctrico. ¿Cuál puede ser el campo eléctrico? Pues mira, el campo eléctrico es muy típico. Por ejemplo, tienes una vivienda, ¿no? Y resulta que tiene valla metálica en el exterior, ¿no? Pues entonces, aprovechando que todo eso es de metal, por un campo eléctrico, en el momento que se toque la valla, pues va a detectar intrusión. Y cuando hablamos de cable sensor, pues nos referimos a poner, por ejemplo, en una alambrada, ponerle este cable
y va a tener exactamente la misma función. Por vibración nos va a decir si va a haber una intrusión o no. Pero tiene que tocar el cable, no es como lo otro que abarca toda la zona metálica de la parcela. Y entonces ya con esto creo que hemos hablado ya de los medios técnicos de protección, de todos los que nos podemos encontrar, el ámbito de actuación que tienen y la fiabilidad y vulnerabilidad. Por lo tanto, este tema pues ya lo tenemos hecho.